El hierro es un micronutriente esencial en nuestro organismo que participa en múltiples procesos biológicos del cuerpo. La función más destacada que realiza tiene que ver con el transporte del oxígeno en el organismo, pero también forma parte de los procesos de fosforilación oxidativa y funciona como catálisis en varias reacciones metabólicas de redox. Los átomos de hierro presentes en el cuerpo son de dos tipos, el férrico y el ferroso. El hierro corporal se localiza la mayor parte en los eritrocitos, los glóbulos rojos, formando parte de la hemoglobina. La única fuente de hierro para nuestro organismo es la dieta, es decir, no se produce por sí mismo en el cuerpo, sino que tenemos que ingerirlo y luego se recicla. Por esta razón, la falta de productos ricos en hierro puede ser muy perjudicial para la salud del organismo. Las fuentes dietéticas de hierro pueden ser de dos tipos, o el hierro hemínico o el hierro no hemínico. Al entrar en la corriente sanguínea, el hierro del cuerpo se une a una proteína que se llama la transferrina. Esta proteína, junto con el hierro, viajan por todo el cuerpo. Como norma general, el 20 a 40% de las reservas de transferina están saturadas. La transferina transporta el hierro a dos sitios distintos, dependiendo de la cantidad de ingerida del hierro y las necesidades del organismo en ese momento. La mayor parte se traslada a la médula ósea, donde se realiza el eritropoiesis y se generan los eritrocitos. El hierro que sobra llega al hígado, donde se almacena en los hepatocitos hasta el momento en el que existan niveles bajos de hierro en el cuerpo y luego se liberan. Aunque los sitios de almacenamiento de hierro son los eritrocitos y los hepatocitos, en todas las células del cuerpo se puede encontrar una pequeña cantidad de hierro. Los eritrocitos recién generados entran a la corriente sanguínea y viajan por todo el cuerpo. Cuando estas células llegan a la maduración máxima, son digeridas por los macrófagos y el hierro que contenía el eritrocito pasa al anterior del macrófago mediante una proteína transmembrana que se llama la ferroportina. La presencia de esta proteína determina la movilización del hierro dentro de la célula y también hacia afuera al corriente sanguíneo. Su existencia depende de las necesidades corporales en ese momento, es decir, con niveles altos corporales de hierro existe mayor presencia para que se almacene más cantidad de hierro y viceversa. En deficiencias, la ferroportina existe en menor cantidad y se queda más libre el hierro en la sangre. Cuando el hierro se libera de los hepatocitos, se transporta a la médula ósea, donde se adhiere a los grupos hemo y forma parte de la proteína de hemoglobina. La hemoglobina es uno de los componentes más importantes del eritrocito. Este eritrocito sale de la corriente sanguínea y empieza el ciclo de nuevo. Las pérdidas de hierro que tenemos al día normalmente es de 1 a 2 miligramos y son debidas al desprendimiento de células intestinales, de la piel y también a la menstruación. En cuanto a la deficiencia de hierro, es una de las más frecuentes en la raza humana, y más concretamente en la población femenina. La interacción de los siguientes factores de riesgo puede dar lugar a la deficiencia de hierro. En primer lugar, un aumento de los requerimientos. En segundo lugar, pérdidas sanguíneas de hierro. Y en tercer lugar, reservas limitadas de hierro, por una ingesta deficiente de hierro o por una disminución en su absorción, como consecuencia de una patología. Por lo tanto, todas aquellas patologías que entre sus síntomas tengan mala absorción y hemorragias van a dar lugar a una deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro puede dar lugar a una anemia ferropénica. La anemia es un trastorno en el que el número y tamaño de los eritrocitos o bien la concentración de hemoglobina caen por debajo de un determinado valor de corte, disminuyendo así la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno en el organismo. La causa de anemia más frecuente en todo el mundo es la deficiencia de hierro, derivada de un balance negativo prolongado en el tiempo. Se estima que en todo el mundo el 50% de los casos de anemia en mujeres tiene origen ferropénico. Los diferentes tipos de anemia pueden ser deficiencia de B12, de folato, ferropénica por enfermedad crónica, etc. La anemia ferropénica da lugar a los siguientes síntomas: palidez, pérdida de cabello, alteraciones en las uñas quebradizas, insomnio, fatiga, cansancio, reducción de la capacidad física e intelectual. El tratamiento de la anemia ferropénica consiste en la suministración de hierro. Este se suministra preferiblemente de forma oral en forma de sales de hierro ferroso. Sin embargo, también existe la forma de administración parenteral para aquellos pacientes que no responden o no toleren al tratamiento vía oral. Las muestras utilizadas para conocer los déficits de hierro son muestras de suero sanguíneo y de sangre entera. Los parámetros sanguíneos que indican el estado nutricional en hierro son varios. No existe un parámetro único de gran sensibilidad y especificidad para diagnosticar la deficiencia. Entre ellos están la protoporfirina eritrocitaria, se aumenta en los casos de deficiencia, el hierro sérico,
que es un valor muy variable y poco sensible y específico. No se recomienda su utilización. La ferritina sérica es un indicador precoz. La transferrina, que es la proteína transportadora del hierro, la capacidad de fijación del hierro, que se altera más tardíamente que la ferritina. El porcentaje de saturación de la transferrina nos indica el abastecimiento de hierro a los tejidos y en caso de deficiencia se encuentra disminuido. El volumen corpuscular medio es el tamaño medio de un glóbulo rojo y permite clasificar las anemias. La hemoglobina corpuscular media y, por último, la concentración de hemoglobina corpuscular media. La evolución de la deficiencia en hierro. En primer lugar, se produce una depleción de los depósitos de hierro, un valor de ferritina bajo y no supone ninguna alteración o patología, solo debemos cuidar la ingesta. En segundo lugar, la eritropoiesis ferropénica, que es una alteración de al menos 2 o 3 parámetros independientes entre sí, que no sean ni la sideremia ni la hemoglobina. Por último, la anemia ferropénica, que es una ferropenia manifiesta y hemoglobina disminuida.